Buenas tardes, nos encontramos iniciando nuestra guía de aprendizaje Introducción al Derecho, eh, dando la bienvenida a los estudiantes, pues los que deseen ver esta sesión sincrónica posteriormente, luego que esta está siendo grabada. Dar la bienvenida al técnico laboral en auxiliar jurídico, una gran elección, ¿cierto? Inicialmente, de antemano, manifestar que la presencialidad y la alternancia, pues ya se está manejando en Sense y pues la idea es ir volviendo, ¿cierto? Ir retomando nuevamente esa modalidad de la presencialidad. Pero como estamos todavía en algún tiempo incierto, todavía hay algunos índices altos de gravedad de este asunto de la pandemia, pues todavía hay la posibilidad de dar las clases virtuales, ¿cierto? Las sesiones sincrónicas. No está de más indicar que pues puede ser de gran ayuda para los estudiantes de la presencialidad también, que pues quieran reforzar algunos conocimientos, ¿cierto? Entonces, para no dar más vueltas en el asunto, la guía de aprendizaje que vamos a iniciar es Introducción al Derecho, por obvias razones. Es una guía en donde vamos a gestionar unas bases, donde vamos a sembrar para después recoger, ¿cierto? Donde vamos a conocer y a aprender algunos conceptos básicos sobre el área jurídica y del derecho y pues que les servirán para sus guías de aprendizaje y para su vida profesional que están iniciando, ¿cierto? Entonces, es importante para poner en contexto a los estudiantes. Vamos a compartir unas diapositivas que he preparado para ustedes. Entonces, regálenme un segundo para poder compartir. ¿Sí las ven? ¿Sí las ves? Sí, señor. Bueno, entonces, damos inicio entonces a un camino que tendrá aspectos interesantes, ¿cierto? En tu camino a ser o a llegar a ser técnico laboral en auxiliar jurídico. Vamos a sentar unas bases, vamos a conocer de primera mano algunos conceptos y finalidades, ¿cierto? Objetivos que darán sentido a saber por qué escogiste esta técnico laboral en auxiliar jurídico, ¿cierto? Entonces, es fundamental saber qué es lo que estamos estudiando, ¿cierto? Así es. Lo jurídico, ¿cierto? O el derecho como tal, etimológicamente significa lo que conduce rectamente. Es decir, lo que es el ideal, lo que no es reprochable, lo que realmente debería ser y lo que para la sociedad consideramos o consideraría el estamento que está correctamente, ¿cierto? Sí, señor. A eso lleva la norma, a lo correcto. Es un camino hacia la rectitud, camino hacia lo ideal, camino hacia lo no reprochable. Esta disciplina es una disciplina social. Entonces tenemos que de una vez afirmar y de una vez entender
que el derecho es o hace parte de las ciencias sociales, ¿cierto? ¿Qué es una ciencia social? Una ciencia social es aquella que, partiendo de saber qué es una ciencia, podemos determinar que ciencia es el estudio de algo, ¿cierto? De cualquier cosa. En este caso, el derecho hace parte de las ciencias sociales porque el derecho, la norma, hace un estudio profundo de las conductas, de los hechos, las situaciones, las relaciones de los individuos, el ser humano en sociedad. El ser humano, por naturaleza, es un ser sociable, un individuo que tiende a relacionarse con sus pares, es decir, con las personas que lo rodean. Entonces tenemos que de una vez debemos partir de que el derecho hace parte de las ciencias sociales, no hace parte de las ciencias naturales, no hace parte de otras ciencias, sino de las ciencias sociales. Entonces, tenemos que manifestar y definir, ¿cierto? Y no se trata de definir el derecho como, o de repetir, ¿cierto? El concepto o la noción de derecho como lorito, ¿cierto? Como una máquina. El concepto que nos da la doctrina, que nos dan los estudiosos del derecho, es que el derecho es un conjunto de normas, ¿cierto? Obligatorias que determinan las relaciones de los hombres con sus semejantes. Es por ello que reafirma lo que se ha manifestado de que es una ciencia social, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que sucede es que a partir de un estudio o de una ayuda dada o otorgada por diferentes áreas o ciencias, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos todo acerca del derecho y otras ciencias, vemos cómo se apoya, por ejemplo, en la sociología, que hace un estudio de los diferentes rasgos sociales y organizacionales que tiene la sociedad, que tienen las diferentes comunidades. Y a partir de las características que tiene cada una de esas sociedades, cada una de las sociedades tendrá un ordenamiento jurídico establecido, ¿cierto? Y como característica primordial, esa norma, ese derecho, eso jurídico, porque derecho, lo jurídico y la norma es lo mismo, ¿cierto? Un conjunto normativo. Una de las características que tiene la norma es que son coercitivas, obligatorias, ¿cierto? Una norma que no es obligatoria, por ende, no hace parte del derecho. Eso hay que partir, hay que definirlo y establecerlo de una vez. Si no es una norma obligatoria, por ende no es coercitiva y y por lo tanto no hará parte de lo jurídico. Toda norma jurídica es obligatoria. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿A quiénes obliga ese derecho, esa norma, ese conjunto normativo? A los individuos que hacemos parte de una sociedad plenamente establecida, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos parte de un Estado, nosotros hacemos parte de un ordenamiento jurídico o nosotros tenemos que acogernos a un ordenamiento jurídico plenamente establecido y al cual pues debemos respetar. Pero no solamente nosotros como individuos, sino también el Estado debe seguir unas reglas de juego, ¿cierto? El Estado, a partir de que podemos decir que el Estado es un ser, pues que nosotros no podemos ver, pero que realiza o otorga ese poder supremo a las diferentes instituciones estatales. Esas instituciones estatales también deben actuar o ejercer sus funciones basados o amparados en la norma, es decir, el mismo Estado a partir de sus autoridades que son, podríamos decirlo, son utilizadas
o que ejercen pleno poder a través de sus funcionarios públicos, estos funcionarios públicos deben también seguir las normas, seguir las leyes porque son coercitivas tanto para los individuos que no tenemos un cargo público y a los servidores públicos se les exige inclusive un poquito de más responsabilidad que de pronto las personas que no hacemos parte del Estado como tal, ¿cierto? Todos somos parte del Estado, pero ellos ejercen unas funciones como servidores públicos y a ellos se les exige o se les hace reprochable que actúen un poco con un poco de más responsabilidad. Entonces, habíamos dicho y manifestamos que el hombre es un ser social por naturaleza. Cuando nosotros o cuando un individuo o cualquier persona se relaciona con otras, suele o siempre o tienden a surgir diversas situaciones conflictivas, ¿cierto? Claro. Surgen situaciones problemáticas. Esas situaciones problemáticas presumimos que están plenamente identificadas y plasmadas en la norma. Es decir, lo que hace el derecho es manifestar una situación fáctica, es decir, unos hechos, y plasmarla en una norma escrita. ¿Listo? Eso hace el derecho. Te pongo como ejemplo, en una sociedad donde nos relacionamos constantemente, una persona que comete delitos como el hurto, el homicidio, la extorsión, etcétera, etcétera, encontramos una norma positiva, una norma escrita que establece o que le manifiesta a esa persona que comete ese delito que está infringiendo una norma. Esa norma se conoce como el Código Penal. A raíz de eso, encontramos que el Código Penal tiene unos tipos penales, tiene unos artículos que definen cada una de las características de los hechos que puede cometer esa persona. ¿Cierto? Entonces, lo que hace el Código Penal es describir la conducta que se considera reprochable para la sociedad. Entonces, vemos, por ejemplo, que aquí en Colombia, por ejemplo, la extorsión, el homicidio, el hurto, el secuestro, son conductas que son reprochables y que tienen una consecuencia jurídica. Es decir, si tú infringes esa norma, si tú recaes en esa norma, lo más probable es que tú te veas abocado a una sanción penal como una pena de prisión, por ejemplo, o una sanción de multa. Ese es un ejemplo claro de cómo la norma, el derecho, regula, o podríamos decir, conceptualiza, define un quehacer o una conducta de una persona. Listo. Eso es un ejemplo claro. Pero no solamente nos vamos al ámbito del derecho penal, sino de las diferentes relaciones o vínculos entre personas. Entonces encontramos el ejemplo también del padre que tiene un vínculo paterno-filial con su hijo, ¿cierto? Eso hace parte de derecho natural, ¿cierto? Porque padre e hijo, pues obviamente no debe decir una norma o establecer que son padre e hijo, sino que lo que hace la norma es decir que el padre, ¿cierto? A través del derecho de familia, establece que el padre tiene como obligación suministrar los alimentos, es decir, los recursos necesarios para que el menor, ¿cierto? El descendiente, pues pueda desarrollarse plenamente. Eso lo encontramos plenamente descrito en la norma. Entonces vemos como todos los sucesos de los individuos, todos los sucesos de la naturaleza, ¿cierto? Todos los aspectos fenomenológicos o descritos en el mundo fenomenológico van a estar enmarcados en una norma. ¿Listo? Todo lo que hagamos, todo lo que nos suceda, todo debe estar normativizado, debe estar regulado. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si estuviéramos en un mundo sin normas? A ver, ya partiendo de esta explicación que te acabo de dar. Pues, o sea, hubiera como mucho desorden.
cada quien hiciera lo que quisiera y pues hubiera mucho desorden, que no hay, o sea, normas que cumplir y eso, Hubiese desorden, caos, ¿cierto? sí, total, Hubiese conflictos. así Los es. hay ahora, pero en el Hay evento normas de para de que cumplir, sucedan, en el evento de que sucedan, serán castigados, ¿cierto? así es. Entonces, esa es la finalidad de la norma y a eso quiero llegar, para que nosotros en este curso eh, conozcamos lo que es el derecho. No tenemos que simplemente dirigirnos a un libro o a un cuaderno a repetir como loritos qué es el derecho, sino simplemente amparados en una explicación que te estoy dando, tú vas a tener la capacidad de hacer un análisis interpretativo y argumentativo y decirme qué es derecho, sin decir que es un conjunto de normas que regula la conducta de las personas en sociedad, que ese es el, como por decir, el cliché que encontramos eh, siempre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tú vas a estar en capacidad de hoy en adelante de decirme un concepto propio, argumentado, ¿cierto? A través de tu interpretación de qué es el derecho. Y eso lo vas a encontrar en el taller que tú acabas de ver, ¿cierto? En la plataforma Q10 de nuestra institución. ¿Oíste? Así es. Bueno, entonces aquí reafirmando lo dicho anteriormente, pues es una regla de conducta social obligatoria. ¿Y cuál es el objetivo o el objeto de esa reglamentación obligatoria? Las relaciones sociales. Entonces ya te había dado ejemplos de cómo una norma eh, no solamente regula la conducta social, ya sea buena o mala, sino que también regula las relaciones o vínculos que hay entre las diferentes personas, ya sean familiares, de amistades, de negocios jurídicos, ¿cierto? Como por ejemplo, la persona que tiene una obligación crediticia con otra. Eso es un vínculo jurídico a partir de, de un negocio, ¿cierto? Se erige un negocio jurídico y se crea una obligación. Entonces, si una persona no paga, el derecho te da los medios a ti, tanto sustantivos como procesales, para poder, es decir, te da la norma sustantiva que pues, es lo que define el derecho y la norma adjetiva que es lo procesal, ya eso lo vamos a aprender más adelante, para poder aplicar o poder, eh, podríamos decir, exigir a través de una acción, ¿cierto? Un Señor, derecho. Entonces, vemos en ese ejemplo que te estoy dando de la obligación crediticia, de la deuda, de la obligación monetaria, de que, ¿qué haría de pronto una persona que no tiene conocimiento del derecho? Yo te redirecciono esta pregunta. perdón, Te repítame la redirec- pregunta. ¿Qué haría una persona sin conocimiento de las normas o en una situación, supongamos o hagamos, imaginemos un mundo sin derecho, sin normas, que de pronto tenga una obligación o le preste una plata a otro? O de pronto supongamos que no existe una norma que regule ello, ¿cierto? ¿Qué haría, a qué podría recurrir esa persona que le debe, a la cual le deben dinero y la persona que le debe no le paga? Pues quedaría su suerte, profesor, porque, o sea, si no hay una norma que lo obligue a él a pagarle la plata a quien se la prestó, quedaría, o sea, como a la palabra de que diga el que hizo el préstamo. Si no se lo quiere pagar, bien. Ujú. Bueno, eso por un lado, ¿cierto? Sí, claro. De que no va a poder exigir su, Exactamente, no puede exigirle un pago. pero también podríamos decir que una de las consecuencias de una falta de normatividad podría ser eh, el surgimiento de un conflicto, es decir, violencia. Entonces Exactamente. la persona a la que cual le deben dinero va a obrar por las vías de hecho. ¿Qué es una vía de hecho? La fuerza, ¿cierto? La violencia. Entonces iría a golpear, ¿cierto? O amenazar a Tomar la persona justicia por que sus propias manos. exacto, una justicia por propia mano, que pues es lo que en últimas el derecho no quiere, ¿cierto? Así es. Bueno,
ya teniendo claro lo que es el derecho, ¿cierto? Ya eso creo que ya estás en la capacidad o estamos en la capacidad de poder establecer un concepto y una noción clara y argumentada de lo que es el derecho sin necesidad de acudir a los libros. Em, entonces me parece interesante ya entrar a la temática sobre la política y el derecho. ¿Cierto? ¿Qué es la política? La política es el manejo de algo, una estrategia, ¿cierto? Entonces, tenemos eh, esta política, ¿cierto? Que nosotros podemos decir que es la política de los ideales económicos, sociales, que pues trascienden a través de una figura humana eh, que hace eh, que expresan sus ideas y tienen seguidores, ¿cierto? Lo que conocemos como la política o los políticos. Sí, sí. Entonces esas ideas políticas, política buena, ¿cierto? No, de pronto vamos a referirnos a la politiquería que no es lo que, no es el ideal de la sana política. A partir de los ideales de un Estado, ¿cierto? Entonces encontramos estados capitalistas, socialistas, con, podríamos decir, que con plasmadas estrategias económicas y políticas que son muy diferentes unas con otras. Entonces vemos que dependiendo de la postura política, así van a ser las normas que van a regir en ese estado. Es decir, podríamos establecer como ejemplo que las normas que están vigentes aquí en Colombia no son las mismas, por ejemplo, que en China, ¿cierto? Que es un estado, podríamos decir que es comunista. Claro. Colombia es un estado capitalista. Entonces las normas que regulan o que establecen reglas de juego en el ámbito social, económico, político, no son las mismas y se van a ir modificando conforme a la postura o los ideales que tenga ese estado. Entonces vemos cómo de pronto el cambio de una postura política de un estado también va a ir modificando la normatividad vigente de ese estado, puesto que las personas que llegan al poder, que tienen una postura, no van a poder gobernar de una manera prudente y lo que tendrían que hacer es empezar a cambiar la normatividad con el fin de que ésta los deje gobernar, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Bueno, yo creo que ya está claro. Vamos a andar, ya explicamos qué es la política. Entonces vemos este aspecto del arte de legislar refiere a la creación de las leyes. Entonces, la creación de las leyes va a depender de la postura política. Entonces, será una ley, siempre una creación de una ley será acorde a la postura política, puesto que por intereses económicos, ¿cierto? Que ya conocemos, se van a ir configurando de tal forma. La Constitución Política del 91 es un gran ejemplo de cómo, pues, un Estado se vuelve garantista a partir de una expedición de una norma. La Constitución es norma de normas, ¿cierto? Es la Carta Magna. Y a partir de la promulgación de esta Carta Política, vemos que tiene muchas diferencias con la Constitución Política del 86. Esta es más garantista. Entonces vemos cómo una expedición de una norma va a modificar, por ejemplo, el aspecto social. Esta constitución política en lo social es más garantista. Vemos que se crea la acción de tutela, nace la Corte Constitucional,
son ejemplos plasmados de cómo una norma puede modificar la postura, cómo el cambio de postura política puede ir modificando Las normas. normas. Bueno, entonces vamos a tocar ahora un tema importante, que son los fines del derecho. ¿Qué es un fin? Para ti, ¿qué es un fin? O sea, para mí un fin, o sea, si estoy haciendo algo, o sea, llevarlo al final, para mí es un fin. Dame un sinónimo de fin Un sinónimo de fin, o de finalidad, de ¿cierto? finalidad. ¿Qué sería? Pues pongamos el ejemplo del técnico que estoy haciendo. O sea, yo quiero llegar a la finalidad del curso con todos los saberes, o sea, teniendo claro todo lo que es el derecho, los conceptos de derecho. Bueno, entonces podemos decir, para ayudarte un poco, que fin o fines o finalidad podemos enmarcarlo o hacer un paralelo con objetivos, ¿cierto? Un momento, Con objetivos, con objetivos. sí, señora. Ajá. Entonces vemos que el objeto o los objetivos, los fines del derecho, teniendo en cuenta lo que ya habíamos manifestado de que el hombre es un ser social por naturaleza, Sí, ¿cierto? Algunos doctrinantes le han dicho de una manera un poco retórica, un animal político, ¿cierto? ¿Por qué político? Porque necesita de una relación, ¿cierto? La esencial relación del ser humano con sus semejantes, ¿cierto? Entonces esas estrategias o para determinar cómo el ser humano, a través de esas estrategias, cómo debe convivir con esos semejantes, sin necesidad de llegar a lo conflictivo. ¿Listo? Si no fuese así, entonces estaríamos en un mundo caótico. Estaríamos en un mundo caótico. Bueno. Bueno, entonces tenemos que los miembros de una sociedad, al ser el ser humano un ser sociable, se generan relaciones sociales constantemente. ¿De qué clase de índoles? Económicas, psicológicas, sexuales, afectivas, morales, religiosas, las que tú quieras. El ser humano tiende a irse relacionando con los demás y nacen diferentes conflictos. La persona que diga, o el ser humano que diga que nunca ha tenido un problema, un conflicto, o una situación un poco engorrosa, está mintiendo. Entonces, tenemos como fines del derecho o como objetivos del derecho lograr una buena conducta, unas buenas relaciones sin conflictos o tratando de disminuir la cantidad de conflictos. Entonces, el derecho, la doctrina ha establecido como fines del derecho algunos, ¿cierto? Y vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, vamos a hablar de la igualdad. La igualdad tenemos que empezar a enmarcarlo o empezar a establecer que, o lo primero que debemos decir de la igualdad es que es un derecho fundamental, ¿cierto? Es un derecho fundamental y que es inherente al ser humano. Y como derecho inherente al ser humano, es un derecho, es un fin que es de los más importantes que tenemos las personas. ¿Qué reza el principio de igualdad o el derecho fundamental de la igualdad? Que todas las personas debemos tener un trato idéntico, ¿cierto? Sin necesidad o sin tener discriminación, segregación, ¿cierto? O que de pronto se nos trate de una manera diferente por ser blancos, de color, gordo, flaco, alto, bajito, ¿cierto? Debemos ser tratados
por iguales y acceder a los diferentes beneficios que ofrece el Estado de forma igualitaria. ¿Será que ese principio o ese derecho fundamental de la igualdad se cumple en su totalidad aquí en Colombia? Podríamos No, ponerlo en duda, ¿cierto? sí, señor. Entonces, yo decía en clase presencial que sí, la igualdad es uno de los principios de derechos fundamentales que encontramos en Colombia, pero a mi parecer deberíamos acercarlo un poquito más al concepto de lo que es equidad. Igualdad y equidad no es lo mismo, ¿cierto? La igualdad es que cada uno de nosotros pueda acceder con igualdad, es decir, eh, de igual manera, ¿cierto? Tiene Sin los mismos derechos. segregación, eh, tener acceso a esos beneficios que ofrece el Estado. Pero la equidad refiere una situación totalmente diferente. La equidad refiere que dependiendo de la situación de la persona, dependiendo del estado de la persona, esa persona tendrá acceso de una manera más rápida y más efectiva, eficaz a los beneficios del Estado. Entonces ¿Cuál sería ese el ejemplo? vemos como ejemplo los casos de los sujetos de especial protección constitucional. Vemos los niños, los ancianos, los discapacitados, ¿cierto? Las personas que tienen trastornos mentales. Esas personas hay que hacerles una aplicación del principio o del valor de la equidad, Ah, puesto que ok. no es lo mismo, ¿cierto? Que una persona que se encuentre en plenitud, ¿cierto? De sus capacidades, a una persona que de pronto tenga alguna situación de discapacidad. Entonces Sí, hay que señor. asistir primero a esa persona. Y eso no me lo invento yo, no se lo inventa, ¿cierto? La norma. Eso, la misma norma eh, establece, la misma constitución política establece que las personas que se encuentren en ese estado de vulnerabilidad tendrán que tener un mejor trato o tener acceso más efectivo y eficaz de una manera más rápida a esos beneficios. Entonces vemos el ejemplo, por ejemplo, de un anciano, ¿cierto? Una persona de la tercera edad que tiene prevalencia en cuanto al acceso por ejemplo, la salud, ¿cierto? Sí. Eh, o, por ejemplo, los campesinos, que son personas protegidas por el Estado, que digamos que en el papel tendrían derecho tendrían acceso más efectivo al derecho a la vivienda. Entonces, vemos cómo, dependiendo de la situación que tenga la persona, pues le será concedido el derecho de una manera más efectiva y rápida. Claro. Entonces ahora vamos a hablar de la seguridad jurídica. Este fin del derecho, ¿cierto? Este fin del derecho. Ya hablamos de la igualdad y te expliqué lo de la equidad. Sí, sí, Este sí. principio de la seguridad jurídica tiene mucha relación con el derecho fundamental del debido proceso. Entonces la seguridad jurídica es un principio que tiene que ver con las garantías que da el Estado en cuanto a la norma vigente, ¿cierto? Entonces una garantía de certeza de que al momento de que suceda alguna situación, de que suceda algún evento, eh, se me debe aplicar la norma vigente. No debe venir el Estado a inventar una norma donde no la hay o donde no la hubo. Debe aplicarse la norma que está vigente. Bien. Ahora, en el caso del debido proceso, entonces refiere de que el Estado a través de sus funcionarios debe dar una aplicación correcta a la norma, ¿cierto? Entonces, vemos que los funcionarios pues, con los cuales tenemos contacto, como por ejemplo, doy el caso de un agente de tránsito, al momento pues, de desarrollar un procedimiento, pues debe hacerlo acorde a la norma y no puede actuar bajo los parámetros, por ejemplo, de un abuso de autoridad. Eso es seguridad jurídica.
Eso es el debido proceso, que nos apliquen la norma como realmente debe aplicarse. No debe inventarse un código, ¿cierto? El Y cambiar la funcionario, norma. ni debe actuar en circunstancias que violenten la normatividad vigente. Es decir, en pocas palabras, debe actuar en derecho, debe actuar conforme a la norma. La norma, sí. Entonces, aquí ya estamos viendo. Bueno, otro de los fines del derecho es la justicia. Entonces, yo te pregunto, para de pronto no desgastarme tanto aquí siendo solo cátedra, ¿para ti qué es justicia? Para mí, la justicia es, o sea, darle a cada quien lo que le corresponde. Ujú. Dar a cada quien Lo lo que que le le corresponde. corresponde, o dar a cada quien lo que le merece, ¿cierto? Entonces, la justicia podríamos decir que es una virtud del hombre, ¿cierto? Una virtud del Estado. Eh, entonces tenemos que la justicia es uno de los pilares del Estado social de derecho, ¿cierto? Entonces, a través de la justicia, a través de la justicia, tendremos un Estado o tendremos una sociedad en donde no haya impunidad, por ejemplo. Entonces, una persona que cometa un delito, por ejemplo, eh, un acto reprochable, un delito es un acto reprochable por la sociedad, en ese evento, en que suceda esa situación, el Estado a través de sus autoridades, en cabeza de las diferentes entidades, como por ejemplo la Fiscalía General de la Nación, tendrá la obligación, no vamos a decir ni siquiera la facultad, sino la obligación de investigar, procesar y condenar, y hacer justicia con la persona pues, que cometió ese delito. Pero justicia no solamente es eso, justicia es también, podríamos decir, eh, dar, establecer establecer o manifestar, otorgando el derecho, otorgando un derecho, otorgando lo que le corresponde a una persona en particular, ¿cierto? Entonces, de pronto, si a una persona le es favorable, ¿cierto? Que le paguen unas acreencias laborales, el Estado tendrá la obligación, pues, de entrar a través de sus entidades a proteger sus derechos. Y así sucesivamente, simplemente hacer cumplir el derecho, ¿listo? Cumplir la norma con miras a que no haya impunidad o no haya, podríamos decirle, y valga la redundancia, injusticia, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, otro de los fines del derecho es el bien común, ¿cierto? Y el bien común no es más que el bien de todos, el bien Claro. del colectivo. Y anteponiendo los beneficios particulares o los intereses individuales al bien común o al interés general. Entonces ahí encontramos un principio muy importante. ¿Cuál es ese principio muy importante? Se llama el interés general por encima del particular. Entonces, por ejemplo, y te pongo el caso de una situación fáctica en donde se necesita un predio de una persona, cierto propietario, y en ese predio han establecido que es prudente o es necesario construir un parque, porque no hay otro lugar en el cual se pueda construir. Entonces, ¿qué derecho va a prevalecer? ¿La propiedad de esa persona o el bienestar de, por ejemplo, los niños, las personas que habitan un parque, para poder desarrollarse plenamente? ¿Cuál crees tú que va a prevalecer? El bienestar de todas las Así, personas. así es. Bueno, aquí en Colombia no se sabe,
todo se puede aquí en Colombia, pero, pero lo ideal y lo que la norma establece es que pues debe prevalecer el interés colectivo, en este caso inclusive podríamos decir de personas que son de especial protección constitucional, debe prevalecer ese derecho por encima de pronto de un interés particular como es la propiedad. Claro. Entonces vemos que el derecho, que el derecho eh, no es constante, el derecho va modificándose, el derecho evoluciona también. Entonces a lo largo de la historia se crean pues, diferentes sociedades y tenemos que una de las o las dos mayores sociedades que encontramos como impulsadoras del derecho es la sociedad griega y la romana. Y a partir pues, de esos ejemplos podemos decir que a lo largo de la historia el derecho va cambiando acorde a los cambios sociales. Cuando cambia la sociedad, se debe cambiar la normatividad vigente. El derecho no es estable, el derecho va modificándose. Va cambiando, sí. Entonces vemos como ejemplo un ejemplo actual, un ejemplo que de cómo cambia la norma. A ver, feminicidio. El feminicidio es un tipo penal que ahorita mismo es independiente, es decir, encuentra su propio artículo. A raíz de diferentes situaciones en donde el Estado, a partir de diferentes estudios, se dio cuenta de que habían elevados índices de violencia contra la mujer, de asesinatos, de homicidio en contra de la mujer por el simple hecho de ser mujer. Entonces, Claro. a raíz de esa situación, el Estado tuvo la necesidad de cambiar la normatividad con el fin de castigar más severamente esa situación. Entonces nace ahí lo que es el feminicidio, un delito totalmente independiente. Otro caso, anteriormente, una persona que cometía un delito en contra de un niño tenía la posibilidad de escaparse por un tiempo determinado. Y si escapaba y no lo encontraban por un tiempo, pues la acción prescribía, es decir, no podrían después perseguir. Hace unos días, no, creo que no más del mes, se promulgó y se sancionó una ley en donde se cercenaba o se cambiaba o se modificaba del ordenamiento jurídico la posibilidad de la prescripción de los delitos en contra de los niños. Entonces vemos cómo el derecho ha ido modificándose y ha ido cambiando acorde a diferentes fenómenos sociales. En este caso, por ejemplo, el primero que te di fue el feminicidio, la violencia contra la mujer, y el otro fue lo que es la violencia o los delitos en contra de los niños. Bueno, entonces, el derecho es ciencia, ¿cierto? El derecho es ciencia porque ciencia es el estudio de algo. ¿Y qué estudia qué estudia el derecho? A la sociedad. El derecho estudia a la sociedad, las conductas de las personas en sociedad, y por ende hace parte de lo que conocemos como las ciencias sociales. ¿Alguna duda, María Paz? ¿Todo claro o tienes alguna duda con respecto a la temática? Porque pues hemos dado hoy que pues ya hemos acabado, está pendiente entonces una sesión sincrónica esta semana para la temática que vayamos viendo, ¿cierto? Lo que se vaya viendo esta semana para que tú puedas acceder a tu sesión sincrónica. Sí, Entonces, señor. te pregunto, ¿tienes alguna duda? ¿Ya viste el taller? Sí, ya leí el taller, pero necesitaba la clase como para poder desarrollarlo mejor. Bueno, yo pienso que ya estás en la capacidad, en plena capacidad, pues de realizarlo, ¿cierto?
Sí, Fueron profesor. explicaciones Profe, una totalmente, pregunta. cuentan, En sí. lo que usted me dijo de la finalidad del derecho, o sea, quiere decir en disminuir los conflictos. Algo así lo entendí. Primero, cuando hablamos de fines, son los objetivos, ¿cierto? Entonces decimos, Sí. primero, el orden social, ¿cierto? Ah, La paz, el bien común. Ese es el último fin, el cual nosotros debemos hacer referencia, ¿cierto? Y ese fue es uno de los fines del derecho, la convivencia pacífica, la justicia, ¿cierto? Es tratar de que la convivencia de las personas sea amena, claro. teniendo en cuenta, obviamente, esos factores y esos fines que te acabo de manifestar. ¿Sí? Mm, ¿Tienes alguna otra pregunta? no, ya, profesor. Solamente que no entendí muy bien esa y ya. Listo. Entonces, María Paz, es un placer pues haber estado contigo en esta tarde. Eh, si tienes alguna duda con respecto al taller, no dudes en escribirme. Ya sabes cómo debes hacerlo. Puedes descargar el taller en tu computador, desarrollarlo en Word y lo puedes subir de una manera fácil hoy. Ah, ok. O si gustas, también puedes imprimirlo, hacerlo a mano y subir la imagen o el PDF. ¿Oíste? Ok. Bueno, Bueno, María Paz, un placer nuevamente haber estado contigo. Nos encontramos nuevamente en otra ocasión. Que tengas un feliz resto de tarde. igualmente, profe. Chao. Listo. Chao.